Bueno, chicas y chicos, retomemos un poco lo que vimos la clase pasada y les cuento cuál es la actividad de hoy. En la clase pasada nos habíamos quedado en esta diapositiva en la que vemos el avance definitivo de los visigodos en la península ibérica y cómo se adueñaron no solo de lo que hoy es España, sino parte de Francia, que antiguamente era territorio romano. Esto sucedió después de las invasiones visigodas a la península y se acrecentó este avance con la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476, una fecha muy importante, les había dicho, para que la tengan en cuenta en la línea del tiempo. Después de esto, quiero que tengan como más bien un panorama amplio, no quiero que se aprendan en la minucia las sucesiones de reyes visigodos, fueron muchos, hubo muchas disputas por el poder en el reino visigodo. Lo que quiero que vean, y aquí solo les presento a tres reyes visigodos importantes, es como hubo una progresiva unificación de los criterios y de las prácticas visigodas en la península. Tenemos tres reyes visigodos. Leovigildo, que logró una unificación política mediante el establecimiento de un código de leyes semejante a los códigos de leyes romanos. Recuerden que les contaba que los visigodos admiraban la cultura romana y querían adaptarse a ella. Adoptaron el latín como lengua oficial de ellos y esto quería decir que los documentos legales eran escritos en latín y en las cortes se hablaba latín. Además de eso, tenemos a Recaredo, unos años después, quien se convierte al catolicismo y convierte a su reino en un reino católico. Recordemos que los visigodos practicaban el arrianismo, eso les trajo muchas tensiones con el Imperio Romano, pero definitivamente en el 587 se convierten al catolicismo, de modo que se logra una unificación religiosa. Finalmente, Recesvinto, otro gran rey visigodo, logró una unificación jurídica estableciendo un marco común de leyes para todos los habitantes de su reino. Eso a grandes rasgos es como el progresivo avance en unificación de los reinos visigodos que se constituyen como una unidad política federada en la Edad Media. Les recomiendo mucho que vean los videos que les compartí en el Classroom, pero quiero que continuemos para que realicemos la actividad de hoy. Aquí en esta diapositiva ven la iglesia de San Juan de Baños en Palencia, es una iglesia típica visigoda, tiene todas las características de la arquitectura románica, que es la arquitectura, el tipo de edificaciones que construyeron los visigodos en la península. ¿Qué características son esas? Tiene muros gruesos, hechos en piedra, parecen los muros de una fortaleza, con ventanas pequeñas y poca ventilación. No es el espacio ideal para estar durante una pandemia, son más bien oscuras y tienen altares adentro en los que los visigodos guardaban sus tesoros en orfebrería. Los visigodos fueron un pueblo que se destacó por su trabajo de orfebrería, es decir, por las piezas que lograban hacer en oro. De nuevo, Iglesia San Juan de Baños, una muestra típica de las muchas construcciones románicas que llevaron a cabo los visigodos en la península. Bueno, aquí tienen un mapa del avance de los visigodos y del reino que ya les había puesto en una diapositiva anterior. Muy bien, después de este panorama y este recorderis de quiénes fueron los visigodos, quiero que hablemos de Isidoro de Sevilla. Eh, Allí van a encontrar un link en la actividad de la clase, se los voy a dejar con un video en el que se profundiza sobre quién fue Isidoro de Sevilla. Isidoro de Sevilla fue una figura eclesiástica muy importante, un obispo católico que fue canonizado por su obra. Eh, Isidoro de Sevilla, además de oponerse al arrianismo, de nuevo, a esa doctrina religiosa que profesaron antes los visigodos, según la cual Jesús no es el hijo, no es la misma persona que Dios, sino que simplemente es su hijo. San Isidoro se opuso a eso. San Isidoro era católico y también escribió un gran compendio de información y de conocimiento casi enciclopédico
llamado Las Etimologías. Las Etimologías fue un libro muy importante en su época porque era un libro que trataba sobre religión, sobre física, sobre astronomía, sobre historia. Era de nuevo un compendio enorme de sabiduría que luego se volvió un libro de consulta en tiempos posteriores. Las etimologías parte de una premisa medieval muy importante. Es una premisa que no solo tenía San Isidoro de Sevilla, sino que tenían muchos pensadores de esta época. La premisa de que el lenguaje guarda una relación muy estrecha con el mundo. Nosotros actualmente, a diferencia de los pensadores medievales, solemos creer que las palabras son como etiquetas. Entonces, por ejemplo, yo veo algo en el horizonte que tiene un tallo café y hojas y lo llamo árbol. Le pongo la etiqueta de árbol a esa cosa en el mundo. La etiqueta no necesariamente me habla del árbol ni me dice nada sobre el árbol, es simplemente un nombre. A diferencia de esa creencia nuestra común actual, para los medievales la palabra, si uno la estudiaba a fondo, podía revelar algo de la esencia de la cosa. No era una relación arbitraria, árbol no era una simple etiqueta que se le ponía a un objeto, sino que al decir árbol yo captaba algo de la esencia de ese árbol. Porque esto es importante, porque San Isidoro de Sevilla va a querer estudiar las palabras y en el origen de las palabras va a buscar un conocimiento sobre el mundo. Es lo que aparece en ese segundo punto como el acceso al mundo a través del lenguaje. Eso es lo que él propone en las etimologías. Recordemos que una etimología es el estudio del origen de una palabra. Isidoro cree que en el origen de la palabra gano conocimiento sobre el objeto que esa palabra nombra. Y ya vamos a ver un ejemplo de eso. Esta idea de que accedemos al mundo a través del lenguaje tiene que ver con la idea de que el mundo es como un libro. El mundo es como un libro para las medievales en la medida en que puedo leerlo, puedo leer las distintas señales que me ofrece, puedo en el estudio de la naturaleza comprender algo sobre el mundo, sobre la vida, sobre el pasado. Entonces tenemos como una doble relación. Por un lado, el mundo, las cosas, los eventos son susceptibles de ser leídos y por otro, el lenguaje me permite acceder al mundo. Vamos a ver cómo estas dos ideas se fusionan en la propuesta de Isidoro de las etimologías. Leamos acá la propuesta de Isidoro. Dice Isidoro, esta es una cita literal, pues tan pronto como adivinas de dónde procede el nombre, entiendes cuál es su fuerza. De nuevo, lo que les estaba explicando, entendiendo la raíz de una palabra, su origen, entendemos qué significa, pero no solo qué significa, sino la esencia de la cosa que esa palabra nombra. Yo sé que esto suena un poco abstracto, me voy a saltar la parte central de la cita y vámonos a este resaltado de acá abajo. Dice, por ejemplo, Isidoro, así hay etimologías de nombres dadas o por la causa, como reges, en latín, reyes, de regendo, rigiendo, y de recte, hayendo, haciendo rectamente. Entonces, fíjense que, ¿qué hace aquí Isidoro? Se pregunta por una palabra, en este caso la palabra rey o reyes, y busca su origen en el latín reges, y va más atrás. Y reges, según él, viene de regendo, que significa rigiendo. Rigiendo o regir es gobernar. Y rigiendo, dice él, viene de recte agendo, de actuar, agendo, recte, rectamente. Entonces fíjense que la etimología de Isidoro tiene varios pasos, empieza con la palabra tal como la conocemos, en este caso reyes, y se va remontando a su pasado hasta que según él encuentra su forma original y al encontrar su forma original encuentra la esencia de la palabra. Entonces reyes, dice él, viene de actuar rectamente. Entonces uno supondría que lo que él quiere decirnos es que rey es quien actúa de manera correcta. Fíjense en que él trata de rastrear en las etimologías de nuevo la esencia del concepto. ¿Estas etimologías son verdaderas? No. Yo creo que el 99% de las etimologías que él plantea son inventadas. Reyes no viene realmente de recte agendo. Sin embargo, eso no importa,
porque lo que importa es que a través de el ejercicio de buscar el origen e inventarlo, se gana algo de conocimiento, porque de aquí en adelante podemos decir que rey es quien actúa bien, no quien gobierna simplemente. Eso mismo sucede con el siguiente ejemplo que les voy a poner. Homo, dice él, homo es hombre en latín. ¿De dónde viene hombre? De homo en latín, y él postula una teoría y dice, homo en latín viene de humo, que significa tierra. Fíjense, entonces él rastrea el origen de la palabra hombre en la palabra tierra, homo, humo. Esto es interesante en la medida en que no solo nos da como un origen, sino que en ese origen encontramos un concepto importante, la idea de que los hombres somos como la tierra. Recuerden, por ejemplo, cuando el cura pone la ceniza en la frente, en el miércoles de ceniza, y dice, polvo eres y al polvo volverás. Entonces, ¿qué hace San Isidoro? Toma esa idea, esa doctrina, y la identifica en el origen de la palabra hombre. De nuevo, esta es una manera de explorar el mundo a través de la historia de las palabras, inventando etimologías. Lo mismo hace con esta etimología de amicus que les voy a poner ahí también en el material para la clase. Entonces dice él que amicus, amigo en español, se forma por derivación, como si dijéramos animitustos. Entonces él dice, amicus, la palabra en latín, viene de animitustus, tustos. ¿Y qué significa animitustos? Guardián del alma. Fíjense entonces que se está inventando etimologías que nos dan idea de los conceptos. De acuerdo con esto, si el origen de la palabra amigo es guardián del alma, ese origen nos dice algo de quién es un verdadero amigo. Un verdadero amigo es quien guarda nuestra alma, quien protege nuestra alma. De nuevo, estas son etimologías falsas, pero a través de ese ejercicio histórico, San Isidoro de Sevilla busca enseñarnos algo. ¿Qué quiero que ustedes hagan? El ejercicio de esta clase va a ser seguir el ejemplo de Isidoro de Sevilla y pensar en una palabra que sea de uso común, una palabra que ustedes usen mucho. Puede ser incluso la lengua vulgar, ya me dirán ustedes qué se les ocurre, y escriban una etimología inventada de ella, como lo hizo Isidoro, que permita conocer algo sobre su esencia, sobre su significado, un conocimiento o una perspectiva que ustedes quieran transmitirme a través de la etimología. Recuerden, por ejemplo, el ejemplo que acabamos de ver de homo y humo, como en la supuesta etimología de la palabra hombre encontramos un concepto importante que es el hecho de que somos transitorios como la tierra. Bien, chicos, ese es el ejercicio de hoy, hacer la etimología falsa, una etimología que me permita transmitir, que les permita a ustedes transmitir conocimiento y su visión del mundo sobre un concepto en particular. Es solo sobre una palabra, es un ejercicio corto, no debe tener más de 3 o 4 líneas. Si tienen alguna pregunta me pueden escribir al correo.